cantar. Juntos nos vamos a alegrar. Unidos vamos a alabar. Tema de hoy, un tema extraordinario que en esta madrugada nos sacudió a todos nosotros. ¿Cuál es el tema que en esta madrugada, tema bíblico que nos sacudió a todos nosotros? Es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Capítulo 15, por favor, de 1 Corintios. Allá en cabina. La resurrección de los muertos. Doctrina fundamental de la palabra de Dios. ¿Qué doctrina? Conjunto de verdades. Nadie resucita de entre los muertos. No hay tecnología, no hay jarabe, no hay remedio, no hay pastilla que pueda hacer que tu vida se prolongue, que pueda hacer, mire, que se anule el poder, el aguijón de la muerte que es el pecado en tu vida. No hay tecnología, no hay religión, no hay remedio, no hay jarabe, pero sí hay un remedio llamado Jesucristo de Nazaret. Mire, que murió y resucitó de entre los muertos. Esa es una doctrina, mire, fundamental del cristianismo. Sobre eso está basado nuestra fe, nuestra esperanza. Cristo murió, Cristo resucitó de entre los muertos, Cristo regresa por todos nosotros. Eso no pueden decir los islámicos. Más de 1.300 millones de musulmanes que siguen al Islam. El Islam en árabe significa los sometidos. ¿A quién? Alá. Alá no es el Dios de la Biblia, no es Jehová de los ejércitos, sino es Lucifer, que tiene engañado a más de 1.300 millones de personas que sinceramente buscan a Dios. Ellos no pueden decir: Mahoma murió, Mahoma resucitó, Mahoma vuelve. Están los budistas, otra religión que aglutina a más de 400 millones de personas. El gordito que salió a buscar la verdad. Mire, terrible. Mire, salió a buscar la verdad y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ninguno de esos budistas puede decir: nuestro gordito murió, nuestro gordito resucitó y nuestro gordito vuelve. Porque no sé si va a poder resucitar. Porque, bueno, eso es aparte, con todo respeto, ¿verdad? Los budistas. Lo que les quiero decir es: el objeto de tu fe. El objeto de tu fe es muy importante y hay otras religiones vivas. El sintoísmo, el taoísmo, mire, el hinduismo, todo está basado, mire, en filosofías, en pensamientos de hombres, en ideologías humanas. Pero tú y yo, nuestra fe, nuestra esperanza está basada en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, que murió, que resucitó y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la derecha del Dios Padre y vuelve por todos nosotros. Y porque murió y resucitó, nos está diciendo a todos nosotros que hemos confiado en Él: así como Él murió, usted y yo vamos a morir. Y así como Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar de entre los muertos en el nombre poderoso de Jesús. Eso es algo extraordinario. Extraordinario. La resurrección de entre los muertos. Solamente Cristo ofrece, mire, esa posibilidad. Entonces vamos a Corintios capítulo 15. Y aquí tengo 6 puntos que voy a mencionar y que en la lectura de esa palabra yo voy a confiar que el Espíritu de Dios va a tocar profundamente nuestros corazones. Yo hago la pregunta al texto ahí en 1 Corintios 15, 1 al 58. ¿Qué nos enseña aquí el apóstol? Número 1, vamos a leer y nos va a enseñar del versículo 1 al 11. El apóstol establece la certeza de la resurrección de nuestro Salvador de entre los muertos. El apóstol del versículo 1 al versículo 11 establece la certeza. Cristo murió, Cristo resucitó. Y va a usar aquí en este párrafo, mire, argumentos históricos, testimonios humanos, y también no son solamente testimonios de gente de época de Jesús. 2000 años después, usted y yo podemos decir que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué, pastor? Yo puedo decir que Cristo resucitó de entre los muertos, está vivo, porque vive en mi corazón. ¿Cuánto le tienen a Jesús en su corazón?
Usted y yo somos el testimonio poderoso, vivo de este hecho que Pablo aquí nos presenta como doctrina fundamental del cristianismo para que tu fe esté fundamentado en Dios, no en filosofías huecas. Número 2, el apóstol refuta a los que negaban la resurrección de los muertos. Vemos en el versículo 12 al 19. Pablo argumenta a aquellas personas que no creían. Como hoy hay muchos que no creen que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque si aceptan que Cristo resucitó de entre los muertos, no tienen otra opción que cambiar de vida, cambiar de ídolos, cambiar de religión y poner su confianza en el autor y consumador de la vida. Y de tener religión tienen que pasar a tener una relación profunda con Dios. Y muchos no quieren dejar su pecado. Por eso niegan la resurrección de Cristo de entre los muertos. Número 3. ¿Qué más nos enseña aquí el apóstol? El apóstol afirma la realidad histórica de la resurrección de Cristo de los muertos. Cristo fue un personaje, mire, de carne y de hueso que vivió. La historia por eso se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y Pablo aquí usa el argumento histórico para darnos a entender que Cristo fue un hombre de carne y de hueso. Y teológicamente, mire, en Jesús había dos naturalezas. Número 1, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Número 4, ¿qué es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo respecto a la resurrección de los muertos? Mire, el apóstol afirma la realidad histórica, ya vimos. Número 4, el apóstol explica el gran cambio que tendrán los cuerpos de los creyentes en el día de la resurrección. Qué extraordinaria es la palabra de Dios. Mire, usted y yo allá en el Edén hemos perdido la mortalidad, o sea, la inmortalidad y la incorrupción. Hoy nos corrompemos y morimos. Allá en el Edén hemos perdido todo eso. Y bendito sea Dios, el segundo Adán, como explica aquí el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Vino del cielo y nos devuelve eso que hemos perdido allá en el Edén. ¿Qué hemos perdido allá en el Edén? La vida eterna, y el cuerpo se corrompe. El cuerpo y el alma, mire, se destruye. Y Pablo dice acá que usted y yo vamos a tener un cuerpo diferente, vamos a ser transformados por dentro y por fuera. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? Eso que está adentro, dice Pablo, va a sonar el chofar de Jehová, y lo que está adentro va a salir, se va a derramar, y esto mortal, esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, se va a vestir de inmortalidad, se va a vestir de incorrupción. ¿Y de quién está? ¿A quiénes está informando el apóstol Pablo? A usted, a mí, que estamos vivos. Porque hay personas que han muerto y están ahí, mire, en el sepulcro, simplemente esperando la orden. Y Jesucristo con voz de mando, primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 en adelante, que dice: y Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, porque están los muertos sin Cristo. Pero primero van a resucitar los muertos con Cristo. Resucitarán primero. Y aquí en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo habla de los vivos que estamos con Cristo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. La gran resurrección de entre los muertos. ¿Qué más aprendemos aquí en este pasaje, capítulo 15 de 1 Corintios? Aquí vemos que el apóstol enseña además la transformación que sufrirán los cuerpos de los creyentes que estamos vivos en ese día de la resurrección. Y número 6, el apóstol concluye con una serie de exhortaciones a todos los creyentes, mire, a perseverar en la práctica del bien hacer. 15:58, que dice: amados, estén firmes, estén constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, ¿qué es lo que sabemos? Que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. ¿Y cuál es? Mire, la palabra vano, que nuestro trabajo para el Señor no es en balde. Vea usted el contexto. Dios te va a pagar con un cuerpo nuevo. Dios te va a pagar con un cuerpo, mire, que va a resistir por los siglos de los siglos y la eternidad y la presencia de Dios. Entonces vamos a Corintios a analizar en el nombre de Jesús estas 6 cosas que nos enseña aquí el apóstol. 1 Corintios capítulo 15, 1, por favor. La primera sección. Mire, yo voy a hacer una lectura
Y confío que el Espíritu de Dios va a ir hablándote en el nombre de Jesús. ¿De qué estamos hablando? De nuestro objeto de fe, nuestro objeto de fe, nuestro objeto de fe. Por eso la introducción, mire, con respecto a las religiones vivas, ninguno de ellos pueden decir que su líder murió, resucitó. Sí pueden decir que murió, pero no pueden decir que resucitó. La muerte de Cristo, un hecho histórico. La muerte de Cristo, y no solamente la muerte, sino también la resurrección de Cristo, es un hecho histórico. La ascensión de Cristo es un hecho histórico, como también el segundo regreso de Cristo ya es un hecho histórico en términos proféticos. ¿Qué profecía? Una historia contada de antemano. Jesús vuelve por todos nosotros. Así que, por favor, no quite su fe y esperanza de Dios, de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos recibieron el evangelio? Esta noticia, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha del Dios Padre, y que Cristo vuelve y que Cristo vive en tu corazón. Es el evangelio, el poder de Dios para transformarnos. Usted recibió el evangelio y ahora ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar en esta doctrina, perseverar en esta enseñanza, mantenernos cerca del Salvador. Como dice el apóstol Pablo, que dijo el apóstol Pablo: cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Cuida tu relación con el Salvador, con Jesús, tu comunión diaria, lectura de la palabra. Mire, estudio de la palabra, meditación de la palabra, obediencia a la palabra, predicación de la palabra, oración, hablar con Dios, mantener la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado. ¿Cómo está diseñado el mundo? Está diseñado para que vos te apartes de Dios, le dé la espalda a Dios, y luego de haber tenido una experiencia genuina, el diablo venga y te dice: no, eso fue simplemente un asunto emocional. Y eso es por falta de comunión, y es por falta, mire, de lectura de la palabra, es por falta, mire, de estar cerca del Señor y comprometerse con Él. Perseverar en este mensaje, en este evangelio, porque no hay otro evangelio para salvación y resurrección entre los muertos. Versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Usted puede recibir la palabra, pero tiene que mantenerse en la fe, tiene que retener esta palabra, hacer crecer esta palabra, porque la palabra de Dios es una semilla. Esa semilla tiene que convertirse en un arbusto, ese arbusto en un árbol, y usted tiene que ser un roble y convirtiéndose en un discípulo, en un hijo de Dios, un guerrero, un misil con cabeza nuclear, porque de hijos usted y yo tenemos que pasar a ser guerreros. Entonces, por lo cual, así mismo, si le tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuántos creen que vamos a alcanzar la resurrección entre los muertos? Pablo está poniendo el argumento, mire, contundente con respecto a la resurrección, propiedad exclusiva del cristianismo. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es decir, estaba profetizado 700, 500, 1000 años antes que Cristo viniera aquí sobre la faz de la tierra. Estaba profetizado que vendría el Mesías Salvador, que Él moriría por nuestros pecados, que Él resucitaría de entre los muertos como testimonio de que Dios aceptó su ofrenda para que usted y yo seamos declarados justos, o sea, inocentes delante del Señor, porque alguien pagó el precio conforme a las Escrituras. Usted lee Isaías 53, versículo 5, que dice José: por su llaga fuimos nosotros curados, molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que vendría un Mesías Salvador. Mire, vendría a devolvernos todo eso que Adán perdió allá en el Edén, porque muchas cosas Adán perdió en el Edén. Eso es otro tema. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección de Cristo entre los muertos. Y este mensaje es ¿para qué? Para que usted y yo no perdamos de vista a Jesús, para que usted y yo estemos cerca de Jesús. ¿Por qué? ¡Bop! Está por sonar el shofar de Jehová, y va a haber la primera gran resurrección de los gentiles, de la iglesia de Jesucristo. La primera gran resurrección consta de 3 etapas. Número 1, sube la iglesia de Jesucristo. En el periodo de la gran tribulación,
tienen que resucitar los santos del Antiguo Testamento. Y también en el periodo de la gran tribulación tienen que resucitar los mártires. Y luego la segunda gran resurrección, que es la resurrección de los muertos para juicio y condenación eterna. Mi consejo es que usted procuremos en el nombre de Jesús ser parte de esta primera gran resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte segunda no opera sobre nosotros. ¿Qué es la muerte segunda? La separación eterna de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: bienaventurados los que son partícipes de la primera gran resurrección que está por ocurrir. En cualquier momento se va a mover las tumbas. Y mire, aquí en el mundo de los vivos va a haber un tremendo sacudón. Y en un abrir y cerrar de ojos, los que están ahí abajo y los que estamos vivos, vamos a ser transformados y vamos a recibir al Señor en el aire. Y el Señor nos va a decir: síganme los buenos. Y vamos a recibir los premios y todo eso que dice la palabra. ¿Está conmigo? Entonces Cristo murió conforme a las Escrituras. Y esto es muy importante. Mire cómo Dios crea la credibilidad racional en el ser humano. Anuncia de antemano lo que va a hacer. Ya anunció 740 años, 800 años que vendría el Mesías, que moriría, que resucitaría. Nos dio todas las credenciales para que no nos quepe la menor duda, y que Cristo cumplió a cabalidad, mostrando que es el Hijo de Dios. Entonces, creamos a esta palabra, señores. Leamos la palabra, estudiemos la palabra, meditemos la palabra, obedezcamos la palabra. Aquí hay vida, hay fuerza para mantenernos en el nombre de Jesús, confiados en lo que Dios va a hacer en breve. Versículo 4: y que fue sepultado, estaba eso escrito. Lea Isaías 53 y otros pasajes. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí Dios está creando las bases racionales históricas para que tu confianza, mi confianza, esté basado no simplemente en algo abstracto, sino en cosas concretas, en cosas sólidas, porque creer en Jesús no es cometer suicidio mental, es evidencia basada en la historia. Hay registros científicos, históricos. Nosotros racionalmente podemos demostrar que Cristo fue una figura, un personaje que vivió aquí en esta tierra, que resucitó y que vuelve. Nuestra fe está basada en cosas sólidas. 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí el apóstol Pablo está fundamentando que Cristo verdaderamente resucitó, y ahí pone a los testigos que le dieron a Cristo. Después a los 12, versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Acuérdense que esta carta fue escrita en el año, José, 50 y algo, 53 aproximadamente, a los corintios, y había mucha gente que habían visto a Jesús, que todavía eran testigos oculares, mire, de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Probablemente todavía estaba Tomás por ahí, dando vueltas al incrédulo. Los cuales después apareció a Jacob, su hermano, después a todos los apóstoles. Número 8. Y por último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Entonces va ahí, históricamente pone los registros y de las personas, las fuentes de consulta, testigos, mire, oculares, testigos presenciales de que Jesús murió. Estos vieron a Jesús sangrando en la cruz, le dieron a Jesús ahí colgado de ese madero, vieron a Jesús, mire, puesto ahí en el sepulcro, y luego esas personas que vieron a Jesús bien muerto y morido, no solamente muerto y morido en la cruz del Calvario, al tercer día lo ve caminando ahí por Capernaum, por Samaria, etcétera, etcétera. Entonces son testigos tremendos. Y luego el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, sinceramente equivocado, mire, se cae del caballo y le dice esa voz ahí desde el mundo invisible: Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínate que vos te estás yendo en tu moto y ¡bum!, aparece una luz potente, ¡piu!, y te dice: Juana, Carlitos, Pedro, ¿por qué me persigues? Y vos dices: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Un extraterrestre? ¿Un marciano? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te he de dar, coces contra el aguijón. Es decir, Pablito, si vos pateas el clavo no sangra. ¿Cuánto patearon una vez un clavo?
Pues mírate en clavo, a ver qué es lo que pasa. Dura cosa es las cosas contra. Me apareció a mí como un abortivo. Y ahí el apóstol Pablo dice: Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús vive. Y ahí se le llevó al tercer cielo y se le mostró cosas inefables que ojo no vio, ni subió a corazón humano, y que él tampoco pudo explicar con palabras. Y le dijo Pablo: yo te muestro todo esto, el Señor Jesús, para ver la realidad de mi resurrección y de que el cielo es real. Y otra cosa, esto nomás es lo que vos vas a revelar. Yo te envío ahí abajo, te hago comprender todo ese sacrificio del Antiguo Testamento, todo ese ritual del Antiguo Testamento que se aplicó a Cristo. Eso comprendió el apóstol Pablo y vino a predicar el Evangelio. Otra cosa no se le permitió decir. Entonces, Pablito, no tengo mucha confianza en vos. Te amo como que soy tu Padre Celestial y como soy tu Salvador, y para que no te exaltes demasiado por la revelación que te he dado, porque muchas veces cuando viene una revelación, viene algo, Dios hace algo a través de tu vida, sanó a un muerto, resucitó a un morido, y uno ya, bueno, y para que no te exaltase demasiado, entonces Dios le dio, ¿qué le dio Dios? Satanás, para que le haga un tuballebete. Y muchas veces él pidió, Señor, pero muchas veces Dios pone un aguijón, pone una circunstancia en tu vida, en mi vida, para que no nos exaltemos en demasía. Eso pasó con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la revelación máxima, suprema, de lo que iría a acontecer futuramente, ese premio era para Juan. Por eso se lo revela el Apocalipsis, los 22 cuadros, capítulos del libro de Apocalipsis. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque el único que estaba ahí poniendo la cara frente a la cruz, en ese contexto donde todos los discípulos corrieron por miedo, el único, Juan, con la mamá de Jesús, estaban ahí poniendo la cara en las buenas y en las malas. Y eso Dios tiene muy en cuenta. Cuando en las malas, tú sigues queriéndole, amándole. Porque es fácil amar a Dios cuando la heladera está llena. Es fácil amar a Dios cuando todos estamos sanitos. Es fácil amar a Dios cuando tu marido siempre te deja el diario. Es fácil amar a Dios cuando sos tratado bien. Pero cuando tu marido no te deja el diario, porque sos no evangélica, sino evangelia, y encima tuya. Porque venía a la iglesia, cuando la heladera vos abrís, iba a decir: Jehová es mi pastor, esa es mi pastor. Todo me no. En ese marco, en ese contexto, se devela lo que hay en tu corazón. La circunstancia devela lo que hay en nuestro corazón. Como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No peque usted delante de Dios con su boca cuando hay reveses, porque Dios está probando tu fe. Dios está probando tu amor, porque en las malas un hombre se da cuenta que su mujer le ama. Cuando perdió el trabajo, viene la esposa y le dice: mi amor, tranquilo, este ahorrito que yo tengo, vamos a compartir, yo voy a salir a trabajar, vamos a salir adelante, no te vayas. Ahí, esta mujer verdaderamente me ha... Perdiste el trabajo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién me va a pagar mi peluquería? ¿Y ahora justo que quería cambiar mi pestaña postiza? Y él le hace caso a Pedrito, que le anda hinchando ya por su WhatsApp. Bueno, eso aparte. ¿Qué estamos hablando? De la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bueno, y la resurrección que usted y yo vamos a experimentar si seguimos ahora. Entonces, Pablo sigue acá argumentando, muy importante este argumento, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si usted y yo hacemos algo, tal vez tengas capacidades, tal vez tengas dones, pero si tu actitud no es la correcta, por más dones, capacidades que tú tengas, no sirve. Mire, la humildad: Señor, lo que soy, lo que hago, lo que me diste, lo que tengo, es por tu pura gracia. Y Señor, así por pura gracia recibí, por pura gracia también voy a dar. En el nombre, sírvale a Dios con todo su corazón. En este tiempo, mire, donde el shofar del Señor está por sonar. Seguimos, versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis
creído. Entonces, esta primera sección, que es lo que estuvimos viendo, que el apóstol establece la certeza de la resurrección de nuestro Señor y Salvador de entre los muertos. Entramos en la segunda sección, versículo 12 al versículo 19, que dice: pero si predicamos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque estaban los fariseos y estaban los saduceos, la clase política, la clase religiosa. Los saduceos no creían en los ángeles, en el Espíritu, no creían en la resurrección de entre los muertos. Y Pablo tenía que poner argumentos y predicar esa doctrina errada, equivocada, sentando esta verdad, este principio importante. Mire, doctrina fundamental del cristianismo: Cristo murió, Cristo resucitó de entre los muertos. Por ahí sigue esta doctrina. Mire, socavando la mente: Dios no existe, hay resurrección. ¿Qué, Jesús? Ustedes son unos fanáticos religiosos que le hacen tener miedo a la gente. Bueno, no es así. Nuestra fe está basada en evidencias concretas y claras. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Pablo está usando un poco el razonamiento, disuadiendo a la gente, haciendo que ellos razonen, muevan un poco su cerebro. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque en ese marco, en ese contexto, había evidencias tremendas, terribles. Todavía estaba la cruz con la sangre marcada, todavía estaban los clavos, y por ahí algunos conservaban la corona de espinas y algunos fetiches cristianos. Y había evidencia clara. Por eso Pablo en su carta estaba escribiéndole a los nuevos conversos. Tampoco Cristo resucitó, pero todo el mundo sabía que Roma, todo el imperio romano se sacudió porque mataron a un inocente. Eso corrió la voz, y dicen que los discípulos a la mañana muy temprana del domingo vinieron a robar el cuerpo de Jesús. Eso estaba en CNN, estaba en Radio Yandutí, estaba en Telefuturo, estaba en las noticias de ese tiempo. ¿Están conmigo? Está regado. Entonces Pablo usó ese argumento para hacerle pensar a la gente: esto no es un mero mito, algo que ocurrió, porque la propia guardia se fue a confesarle a los religiosos: amigo, este campeón resucitó entre los muertos, apareció un ángel, movió la piedra, nos caímos como muertos ahí, qué bárbaro. Y ellos eran los que iban a predicar: amigo, este era este rey de los judíos, este era verdadero Dios, nosotros vimos, se movió la piedra, caímos como muertos, qué bárbaro. El sello de Roma se quebró, ¿qué vamos a hacer? Y ahí Caifás y los religiosos: toma, amigo, tiene $10,000 aquí. ¿A vos cuánto? 20. No, bueno, 50,000 cada uno. Y hasta hoy se ha dicho que los discípulos vinieron a robar el cuerpo de Jesús. Discípulos que cuando estaba Jesús en la cruz y ahí estaba Pedro, vos estabas con él, no, negaban, gente que no alzaba espada o cañé, iban a venir a reducir a la guardia romana, una legión de más de 20 soldados ahí, entrenados para matar, ¿entendés? Entrenado para la guerra, con su jiu y con karate. ¿Cómo está invadiendo las redes? Esto que se garrotean, no hay ley. MMA, experto en MMA. ¿Cuándo entiende el MMA? Pues ya no está MMA. Bueno, removió la piedra y después Jesús, que tenía los clavos en los pies, en las manos, salió corriendo porque sufrió un desmayo. Esto hasta hoy se riega por ahí y mucho clean caja. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Me está siguiendo usted el argumento paulino con respecto a nuestra fe? Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vano es también nuestra fe. Y ahí Pablo sienta la doctrina, versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Me está siguiendo? Pablo estaba argumentando, estaba, apelando a la razón del pueblo y estaba diciendo: entonces yo soy un predicador vano. No soy un predicador vano y le pongo todas estas evidencias. Mire, esta estructura, yo mismo soy testigo de que Él está vivo. Y aquí Cefa, Jacob, etcétera. Tomás, pregúntenle. Mire, y yo soy un predicador, no de un muerto, de un vivo. Y otra cosa, analicen.
Ahí el Roma, con Nerón, con Calígula, etcétera, mataban a los cristianos, le tiraban en los fosos de leones, ahí en los circos romanos, y ellos morían. ¿Por qué morían? Por su fe. Nadie muere por un muerto, porque estaba vivo. ¿Me están siguiendo? Entonces Pablo usa todo ese argumento, y ese argumento nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos creer en Cristo y seguir creciendo en eso. Somos hallados. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún, estáis en vuestros pecados. Bendito sea Dios, ¿verdad que Cristo resucitó? Es un hecho hace 2000 años. Usted y yo ya no estamos en nuestros pecados, no estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué no estamos en nuestros delitos y pecados? Porque Él vive dentro de nosotros y cambió nuestra naturaleza. Antes amábamos el pecado, hoy odiamos el pecado. Hoy odiamos lo que eso antes amábamos. ¿Hola? ¿Está conmigo? ¿Estamos comprendiendo la importancia de toda esta doctrina? Versículo siguiente. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hay muchas familias que murieron ahí, comidos por los leones, matados ahí por los gladiadores. Entonces ellos perecieron, su fe fue en vano, tonto, estúpido. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra fe es una mentira, porque el objeto de nuestra fe es un palo, el objeto de nuestra fe es simplemente una religión más. No es así, dice el apóstol Pablo. Sigue el versículo siguiente. Más, ahí Pablo pone todo el argumento y sienta las bases y sella en nuestros corazones la verdad. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos. ¿Me están entendiendo? Por Adán entró la muerte. Vemos la justicia y en Adán todos mueren. El segundo Adán, que es del cielo, entró la vida. Y en Cristo todos vivimos. ¿Cuántos están en Cristo? Después, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí está hablando, cuando habla de vivificación, está hablando del hombre interior que recibe nueva vida, que recibe la vida de Dios. Zoe, no esa vida del diablo que hemos recibido allá en el Edén, que mata todo y oscurece todo. Seguimos, pero cada uno a su debido orden. Mire, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo el orden de los acontecimientos. Número 1, Cristo ya resucitó. Luego, Mateo 28 que habla, las primicias, gente que murieron, que se fueron a su casa y dijeron, mamá, vos ya estabas muerto. Se le aparecieron, dijo a muchos. ¿Se acuerda usted de Mateo 28? Lean su casa, que cuando Cristo murió, Cristo resucitó, se movió en los sepulcros y muchos santos salieron y se fueron ahí a, qué sé yo, a comprar una Coca-Cola, una hamburguesa ahí. Y la gente, decore más nomás don Pedro, un fantasma. No de carne y de hueso, la primicia. Después, luego, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo acá? ¿Cuántos son de Cristo? Está por sonar el chofar. Los que somos de Cristo, los que están ahí abajo, esperando. Mi Padre está ahí, su cuerpo en el polo, claro que su espíritu está allá arriba. Los que son de Cristo, dice, se va a subir ese ejército allá. Son de Cristo en su venida. Seguimos, esto es extraordinario. Hago así una pincelada nomás, bien rápido. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Cuál será el último enemigo que después del milenio Él lo va a someter? Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Subimos, la primera gran resurrección, la muerte segunda ya no nos alcanza. Periodo de la gran tribulación, va a haber muerte. Milenio, va a haber muerte. Después del milenio, el último enemigo que será vencido va a ser la muerte, porque Apocalipsis capítulo 20, ¿qué va a pasar? La muerte y el Hades es arrojado al lago
de fuego. ¡Qué extraordinario! La resurrección entre los muertos, el cual usted y yo vamos a participar. Versículo 27, 26. Porque todas las cosas lo sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas bajo él, claramente se exceptúa aquel que sujetó en él, a él todas las cosas. Está hablando de Cristo, la palabra, bajo la palabra está sujeta a todo, bajo la palabra no solamente está sujeta a todas las cosas, sino que la palabra sustenta todas las cosas. Cristo es la palabra, luego esa palabra que mantiene en orden todo va a ser sujeta a aquel que soltó la palabra. Ese pudo haber sido el chofer de Jehová. Allá en cabina, ¿están despiertos o ya empezó el juicio por la casa del Señor? Bueno, versículo 28. Seguimos, por favor. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas, ¿para qué? Para que Dios sea en todo. El mundo va a volver a ser como en tiempos de Adán. El cielo y la tierra va a ser un todo. Adán nunca fue a la facultad, nunca fue a la escuela, nunca fue al colegio. Y como era uno con Dios, sabía todo lo de Dios. La inteligencia divina estaba en él, y esa inteligencia divina le enseñó todas las cosas, lo que era pasto, lo que era vaca, lo que era burro, lo que era pajarito, lo que era pescado. Él, sin que haya hecho un estudio científico, sabía todo. Cuando usted y yo estemos allá arriba, vamos a conocer a Dios en plenitud. Para los jóvenes se acabó el colegio. Para otros la facultad, los estudios, que aquí en tierra a veces es medio argelito, pero allá arriba conoceremos todo por el poder de Dios. Así que por favor, decirle que está a tu lado, Ñejamba y Teque, para resucitar entre los muertos. En Ñejamba y Teque. O sea, pórtate bien. Amar a tu esposa, respetar a tu esposa. Esposa, sujetar a tu esposo, honrar a tu esposo. Si quieres irte arriba. No, yo aquí en la iglesia no me voy a orar. Aquí no me voy a ayuno y oración. Servirle a tu esposo su tereré, hacerle tu orí y procurar que te salga bien redondito. Honrarle a tu esposo. Esposo, honren a su esposa. Ella y mira para su peluquería, para su champú, qué sé yo, para su jabón, por lo menos jabón de coco, no yo guacho ese amigo. ¿Me estás siguiendo? Tiene que ser así porque el amor de Dios pues está en nuestros corazones. Y si son medio agrio, medio limón Tahití, si el Señor, quítame esta aridez. Y si después tú ya te dije que te amaba, hace 20 años que te dije que te quería, echándola de video. Yo te dije, no, decirle que le amas todos los días. Mi amorcita, ¿cómo estás? Por lo menos una florcita ahí de la calle. Séate tierno. Todo eso tiene que ver con la expresión y la manifestación del Cristo que tenemos dentro. No, pero pastor, amigo, nunca nadie lo me dio cariño. Amigo, mi papá lo me garrote, y bueno, y no por eso pues vos vas a garrotear también a tu hijo. Hay que cambiar la forma de hablar, todo eso. ¿Qué dice ahí? Muy bien, seguimos. Gracias, José. Estamos en la resurrección. ¿Qué dice? Pero luego que todas las cosas estén sujetas, ya está. Versículo 29, vamos rápido. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Aquí los mormones tienen su doctrina errada. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces le quitan el signo de admiración, de interrogación, y al quitarle un signo de interrogación, al quitarle una coma, ya el sentido de la palabra tiene otro. Y esta es la base que usan los mormones para bautizarse por sus parientes muertos. Imagínense, y eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Se da cuenta usted de la importancia de leer la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de obedecer la palabra, de predicar la palabra? Muchos están en la oscuridad porque es el único elemento que Dios dejó aquí en el planeta Tierra, su iglesia, para defendernos de la mentira del diablo. No hay otro manual. No hay otro manual. Amén. No hay otro manual. Ese tu amén, ¿sabe qué significa? Que vos lees y comes la palabra todos los días. O si no, no vas a contar el cuento. Porque vos podés vivir de una experiencia lejana. Y hoy lo que tenés es religión.
Los que van al cielo es los que tienen relación con Dios todos los días. ¿Y cómo te das cuenta que tienes relación con Dios? Decirle: Jesús, aquí está la novela de la mañana, Jesús, la novela de la siesta, la novela de la tarde y la novela de Jesús, sentate pues a ver la novela. ¿Qué va a hacer Jesús? Digo, tengo que ir a salvar alma. Y hay muchos que se sientan ahí 4, 5, 6, 7 horas delante de la Biblia del diablo y no leen esto. Cada vez que leo la Biblia tengo sueño. Lógico, está todo bloqueado. Jesús, después voy a leer tu de mañana bien temprano. Y mañana temprano, ahí lo está su teléfono. Se despierta, pum, ya revisa, pasó 2 horas. Porque tiene que contestar a su comadre. Es lo único que pasó 2 horas. Y él, Jesús, esta noche, y así vive su vida cristiana. Va a sonar el chofar, jareputata. Qué bueno que es estar en la casa del Señor, venir a este cuartel, a esta universidad, a aprender la verdad. ¿Y sabes por qué te hablo directo? Porque me estoy predicando a mí mismo. Espada doble filo. Bueno, seguimos con la resurrección. Tenemos que terminar esto. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si nuestra fe es vana, dice el apóstol, os aseguro, hermanos, que por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que está hablando de la naturaleza pecaminosa, que si no lo tenés bien bajito, como dice Colosenses capítulo 3, verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esta es la fornicación, yuruguazú, odio, resentimiento, murmuración contra el pastor, contra la pastora, murmuración contra los hermanos, pasa la canasta, justo tenemos ganas de ir al baño, no quiere ofrendar, no quiere diezmar. Hermano, abra su célula, no quiere abrir su célula, después, excúsame, mete. Está vivo, hay que morir a la vida vieja para que la vida nueva se exprese, y ahí usted va a experimentar el gozo, la paz, la llenura, la plenitud. Sirviendo a Dios, se va a desatar tu economía. Sirviendo a Dios, los anhelos de tu corazón se van a concretar. Si sos cristiano, ¿cuándo son cristianos acá? Asegúrate que tu cristianismo sea con Cristo, porque hay cristianismo sin Cristo. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, se peleó con león, con tigre, con panteras, fieras, otro género de demonios, principados, potestades, gobernadoras, tenía hueste de maldad, y aquí entra otro. Así como Cristo se peleó en el desierto con fieras, demonios que están ahí en las profundidades, que de tanto en tanto salen. Hay leyes que los que están ahí abajo no pueden subir a la superficie, y los que están aquí en la superficie no pueden ir abajo, pero en el periodo de la gran tribulación esa ley se va a quebrar y los que están abajo van a salir ahí por fuera. Por eso que Jesús dijo, va a ser un tiempo terrible. Leí Apocalipsis capítulo 9, le pongo fundamento en lo que acabé de decir. Como el hombre batallé en Éfeso. Seguimos, rápido, quiero llegar a esto. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hola, vos sabés que José, vos sabés que la mala chismerización corrompe la corrupción. La mala costumbre, y hoy en el mundo de la comunicación, hasta por WhatsApp, por aquí está la voz. Allá le he visto a José y dice que bajó de peso. ¿Quién sabe para qué habrá bajado de peso? ¿Por qué nomás no sube otra vez de peso? Las malas conversaciones. Y ahí viene su mamá, ¿quién está hablando mal de mí? Bueno, vamos a entrar acá. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. 33, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad. ¿Qué dice? Y no pequéis. Hay algunos que en vez de velar, no vela. No vela.
Y Jesús que dice, velad. Aquí Pablo dice, velad. Y no peque, quiere decir cuando uno no vela, cuando uno está delante de la novela, peca. ¿Está pecando? Porque estás absorbiendo, pastor, ay, qué justo, demasiado justo, ¿qué es lo que voy a hacer? El Espíritu Santo me va a quebrantar y ya ve, y va a venir lo que vos dijiste, no voy a poder, yo, ¿para qué? Gracias, hermano. ¿Eso qué señales? ¿Añembarina? No, gracias, estos ujieres son atentos. Debidamente. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y aquí viene el argumento del apóstol Pablo, porque muchos no creían. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Explicaron al apóstol Pablo. Mi suegra murió, y ahí se pudrió, le comió gusano. ¿Y quién le va a recomponer? No hay tecnología, no hay jarabe, no hay remedio. Ahí está mi suegra. Y gloria a Dios que bueno. Pero hay alguno, necio, burro, tonto, ignorante. Y ahí Pablo usa el argumento natural. Por la naturaleza podemos ver que la resurrección de entre los muertos es posible. Como estuve en esta mañana, la semilla de mango se tira en el suelo. ¿Qué tiene que pasar para que salga una linda planta y produzca fruto? Tiene que podrirse la semilla, morir la semilla. ¿Sí o no? Y luego, esa semilla, en él está todo el ADN, todo el registro de qué va a ser. Si va a ser sandía, si va a ser naranjo, si va a ser mandarina, todo está ahí. Muere y Dios le da el cuerpo como Él quiere. Y los frutos como Él quiere. Y Pablo dice, el cuerpo también es una semilla. Pemanota, se va a podrir, pero dentro de ese cuerpo de carne, es dentro de ese cuerpo corruptible, dentro de ese cuerpo de polvo, hay una semilla, y en esa semilla está el diseño de lo que tú y yo seremos eternamente y para siempre. Vas a morir, pero vas a resucitar porque dentro está la semilla llamado Jesús. Necio. Y voy explicando. Seguimos 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Vos no sembrás la planta del mango, sembrás la semilla. Siguiente versículo. Pero Dios da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Génesis capítulo 1, verso 11, cada semilla produce según su género. El cuerpo es una semilla que tiene la semilla divina dentro, vaso de tierra. Versículo siguiente, toda carne, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra de la de los peces y otra de las aves. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Está argumentando cómo va a ser el cuerpo resucitado. Está poniendo el poder de Dios ahí en relación a lo creado, a lo natural. Y le está diciendo, necio, no es que Dios a la gallina le dio un abrigo llamado pluma. Su carne, mire, es diferente a la carne de la vaca. A la vaca Dios le dio un abrigo diferente llamado piel con pelos. Al pescado, Dios le dio un ropaje diferente, mire, y una carne diferente y escamas. Y la naturaleza les enseña, señores. Y con esto ustedes tienen el argumento, dice el apóstol Pablo, que así como Dios le dio a la gallina un vestido de pluma, a los animales del campo piel, pelo, a los peces escamas, a ustedes también les va a dar un vestido nuevo, el vestido que no le dio a la vaca, que no le dio a la gallina, una carne que no le dio a la vaca, a la gallina, al toro, al buey, al burro, y la carne de los hombres. Y a esa carne le vistió de una tela que no vas a encontrar en Unicentro, en Saba y en ninguna tienda del mundo, una piel que crece con tu cuerpo.
¿Está conmigo? Y de esa manera tan sencilla, Dios va a la orden, ¡pop! Y va a revestir tu cuerpo de inmortalidad. Es como darte una camisa nueva. Para Dios es así. Ese es nuestro Dios, a quien alabamos, a quien adoramos y a quien usted y yo debemos servirle con amor. Seguimos rápido. Y sigue el argumento cosmológico ahora. Versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Versículo siguiente, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra. Mire, Dios tiene tanto poder que al sol le dio un vestido más resplandeciente, a la luna le dio un vestido menos resplandeciente, conforme a su voluntad. A las estrellas, mire, Dios le dio un brillo diferente, no todas las estrellas brillan de la misma manera. Si Dios hace todo eso, qué épico es para Dios darle un cuerpo nuevo, darte un cuerpo nuevo y resucitarte de entre los muertos si Él es la vida. Seguimos. 42. Estamos terminando. Una es la gloria del sol, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Tu cuerpo, mi cuerpo, se corrompe. Ahí abajo se corrompe. La mujer más hermosa en vida va al polvo y no hay colorete, no hay maquillaje, no hay tintura del cabello. Se destruye. Corrupción. Bendito sea Dios. Vamos a resucitar en incorrupción. La muerte, la dolencia, las enfermedades, las caries, el cartín, no vamos a tener ya. ¿Está conmigo? Vos le vas a poder decir allá a Jesús, Jesús, yo te amo. Y Jesús no va a tener más yuruné, incorrupción. Hoy te levantas temprano y dices, mi amor, te quiero. Fuerte, lávate la boca, no lávate los dientes. ¿Sí o no? Bueno, estamos siendo un poco folclóricos para entender todo esto. Así también la resurrección en incorrupción. Después, se siembra en deshonra. Deshonra como el diablo deshonró nuestro cuerpo. Cáncer, caspa, carie, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, glicemia. Deshonró un cuerpo perfecto que Dios nos dio. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por el tiempo no lo explico. Pero seguimos, terminamos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tres también los terrenales, y cuál es el celestial, también los celestiales. Estoy corriendo y no da tiempo, no estoy explicando. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Filipenses 3:20, 21. Póneme por favor allá arriba. Nuestra ciudadanía está allá arriba, dice. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El 21 es para usted, para mí. Le regalo este versículo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todos los cuerpos. Tarea para la casa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. La visión del Hijo del Hombre, el Cristo glorificado, sus pies semejante al bronce bruñido. Es el cuerpo que te espera. Cuerpo igualito al cuerpo de la gloria suya. Vamos otra vez a Corintios, por favor. Vamos terminando. Así como hemos traído la imagen de los terrenal, también lo de lo celestial traeremos. Versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que
la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que el hombre natural, carne y sangre, el nacimiento biológico natural de papá, mamá, la unión de los dos elementos, el óvulo y el esperma, carne y sangre, no pueden entrar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que nacieron de lo alto. ¿Cuántos nacieron de lo alto? Usted y yo, capacitados para entrar en el reino de los cielos. Ahí me quedo. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando del día en que va a sonar el chofar de Jehová, que muchos vamos a estar vivos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No todos dormiremos, pero todos ¿qué? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que estamos vivos, nosotros somos nosotros, seremos, ¿qué dice? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está refiriéndose al cuerpo que se corrompe, que se ensucia, que se envejece y se muere. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: chupada es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde tú, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió, Cristo resucitó. Tú morirás, yo moriré, tú resucitarás, yo resucitaré, porque nuestro objeto de fe es Cristo. Murió y resucitó. No quites tu mirada de Él. ¿Y el premio? Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es para los que tienen su célula, esto es para los que tienen ministerio y también es para aquellos que no tienen su célula y no tienen ministerio. Usted tiene ministerio y usted tiene la capacidad de discipular. Involúcrese, crezca, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo, nos hemos enterado en todo el contexto, en los 57 versículos anteriores que hemos analizado, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, te va a premiar con un nuevo cuerpo inmortal, igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? Yo ya tomé mi decisión. Voy a seguir creciendo en la obra del Señor siempre, amándole a Cristo con todo el corazón, ajustándome a lo que dice su palabra. Ahí está la felicidad, ahí está el gozo y ahí está la provisión divina. ¿Qué hará usted, joven, con esta palabra? Voy a esperar, no, yo soy pide, ahora voy a farrear. No. Anín de Wiroti. Hoy es el día de la salvación. Señora, ¿qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Qué va a hacer? Gloria al Señor, que muchas hermanas van a tener la lengua glorificada. Y los maridos, el pollerá glorificado también. Todo se va a glorificar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Querido Padre, nuestra fe está fundamentada en la gloriosa y poderosa palabra tuya. Te agradezco, Señor, por este mensaje, por esta palabra que no volverá vacía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.